Vamos de regreso, 8 de la mañana con 15 minutos. Ya ve que hoy se festeja el lunes cibernético, este día en el que se incentivan las compras en línea, ¿no? Porque ahora el uso de las redes sociales, de nuestros teléfonos celulares está a la orden del día. En ese sentido, hemos escuchado hablar mucho sobre la importancia de buen manejo de redes sociales cuando se trata de menores de edad. Y Australia está prohibiendo el uso de las redes sociales a menores de 16 años con la legislación de Internet más estricta, se podría decir, en todo el mundo. Para analizar esta prohibición, para analizar esta legislación, esta mañana me da mucho gusto poder platicar con José Manuel Acosta. Él es fundador de la Asociación Sonora Cibersegura, con quien vamos a conversar sobre este tema. José Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nidia, para ti y todo tu público. Gracias por tomarnos la llamada, José Manuel. Cuéntanos un poco de la Fundación Asociación Sonora Cibersegura. Bueno, nosotros somos una iniciativa civil que busca prevenir y concientizar a la población en cuanto a fraude cibernético, fraudes en Internet y redes sociales, ciberacoso, y también recientemente iniciamos otra iniciativa que se llama Niñez sin Pantallas, que busca concientizar acerca de las afectaciones, el daño que produce el excesivo visionado o el excesivo uso de pantallas digitales, principalmente en niñas, niños y adolescentes. Muy bien. ¿Y qué te parece o qué opinión te merece esta legislación que da a conocer a Australia? Creo que les va a dar un año a las plataformas digitales de poder revisar las estrategias para evitar que menores de 16 años tengan acceso a estas redes. Cuéntanos, ¿qué opinas? Así es, Miriam. Pues mira, de entrada, esta prohibición de redes Ajá. sociales a menores de 16 años en Australia es una medida que ha generado un amplio debate a nivel mundial, y vamos a abordar algunos puntos clave a considerar para poder darte una opinión más Ok, crítica y objetiva. me parece excelente. Primero, la justificación a favor de la prohibición. La primera es la protección de la infancia. Y bueno, pues el gobierno argumenta que los menores de 16 años son especialmente vulnerables a contenidos inapropiados, ciberacoso y, muy importante, daños a su salud mental. Ya tenemos decenas de estudios en los últimos 10 años que comprueban las afectaciones a la salud mental, principalmente de niñas, niños y adolescentes, por el uso excesivo de las pantallas digitales, sean redes sociales, sean contenidos educativos, tienen una afectación. Entonces, esta prohibición busca crear un entorno digital más seguro para ellas y ellos. Otro de los puntos importantes a favor de la prohibición es el desarrollo cognitivo. Algunos estudios sugieren que el uso excesivo de redes sociales pueden afectar el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales de los adolescentes. Entonces, este punto es importante, que ya comentábamos hace un momento. Otra parte muy importante es la privacidad de los datos personales y sensibles de los menores de edad, que pueden no ser conscientes de estas implicaciones de compartir información personal en línea, lo que los expone a riesgos de privacidad. Entonces, estos 3 puntos son los principales a favor de esta legislación: proteger la infancia, evitar las afectaciones del desarrollo cognitivo y psicoemocional, y la privacidad. Ahora, ¿cuáles serían los puntos en contra de esta nueva legislación en Australia? Uno sería la restricción de la libertad de expresión. Entonces, con esto pues estaría hasta cierto punto limitando la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes. Otro punto también muy importante a nivel tecnológico, este tipo de legislaciones, que esta es la primera en el mundo que se implementa, es la dificultad de implementar las medidas para verificar la edad de los usuarios y usuarias. Es decir, cómo le van a hacer las redes sociales para garantizar que quien está utilizando estas plataformas no sea un menor o una menor de edad. Es muy difícil, Sí. porque yo puedo ponerle que tengo 20 años y en realidad tengo 10. Y ya con Entonces, eso usas las redes, pues, ¿no? y con eso ya la puedo utilizar. Entonces, el punto sería cómo van a hacer las redes sociales, las empresas tecnológicas, para implementar esta legislación, porque necesitarían implementar algún otro tipo de mecanismo como reconocimiento facial
Ujú. autorización previa por los padres, y esto a nivel tecnológico es muy complicado e involucra costos multimillonarios para las plataformas tecnológicas. Entonces este punto también es importante. Otro punto es el impacto en la educación, ya que actualmente en las escuelas, las redes sociales pueden ser herramientas valiosas para el aprendizaje y la colaboración. Ya muchos niñas, niños y adolescentes utilizan grupos en Facebook, videos en TikTok para difundir contenidos escolares, académicos, que también les ayudan mucho a desarrollar y desempeñar sus tareas escolares. Y Ujú. por último, la realidad social. En muchos casos, las y los jóvenes ya tienen acceso a dispositivos móviles e Internet, por lo que una prohibición de este tipo de manera total a las redes puede ser muy difícil de hacerla cumplir. Entonces, Ujú. son puntos muy importantes. En mi opinión personal, creo que es una muy buena medida, más que nada porque nos da una señal, nos expresa de manera urgente las afectaciones que están teniendo no solamente las redes sociales, sino el uso excesivo de pantallas en niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente, estamos comenzando a reaccionar a todas estas afectaciones. Hay cientos de estudios que ya demostraron que el exceso de redes sociales, de pantallas, de contenido violento, influyen en el comportamiento y la conducta principalmente de niños, niñas y adolescentes, Miri. Entonces, Ujú. es importante tener estos puntos en cuenta. Yo creo que es una buena medida. No va a ser fácil de implementar, no va a ser fácil que la población lo acepte, principalmente niñas, niños y adolescentes que utilizan redes sociales e Internet en promedio entre 6 a 8 horas dependiendo del país. Entonces, es algo complejo. Vamos a tener que esperar a ver qué resultados obtienen, qué tan difícil y qué tan efectiva va a ser para disminuir estas afectaciones. Muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, José Manuel. Me encanta los puntos a favor, la justificación, los puntos quizá en contra. Yo hablaba justamente en la ocasión en la que me tocó dar a conocer esta noticia, cuando recién se publicó de esta legislación allá en Australia, sobre el tema del impacto en la educación, porque justamente a través o a raíz de la pandemia se fortalecieron más también las plataformas dentro de los sistemas educativos. Hay instituciones acá, incluso en México, que a los jóvenes en lugar de darles libros ya les dan sus tablets y ahí vienen todos los contenidos, pues todo lo que van a estudiar, todas las herramientas, pues. Así es, Nidia, y también es Ujú. importante Sí. mencionar que si bien esta es la primera legislación a nivel de un país, ya otros países están prohibiendo y ya prohibieron el uso de dispositivos móviles, por ejemplo, en centros escolares de nivel básico. Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene una ley de este tipo, pero prohíben solamente el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares en los centros escolares, incluso para actividades escolares. Mm. También en España ya algunas alcaldías, localidades de este país también prohibieron el uso de dispositivos móviles en centros escolares de nivel básico. Entonces es importante darnos cuenta que diferentes países ya están adoptando normas, legislaciones, reglas que están tratando de disminuir el uso que están haciendo niñas, niños y adolescentes de estos dispositivos, precisamente porque ya se dieron cuenta que en muchos casos, más que ayudarlos y ayudarlas, los están afectando más. Ahora, para estas redes sociales, ¿qué tan atractivo va a ser tener que planear esta estrategia de cómo, pues cómo garantizar que quienes utilicen estas redes en Australia sean menores de 16 años? Porque seguramente debe ser esto muy costoso. No sé si mejor les convenga decir pues que no las usen o qué podría pasar en este sentido, porque las multas además millonarias, ¿no? Así es, en promedio las multas mínimas Ujú. van a ascender a los 30 millones de dólares. Entonces son cantidades bastante representativas que tal vez para las grandes empresas tecnológicas no sea mucho dinero, pero que lógicamente los va a afectar. Entonces es muy importante lo que comentas y que ya decíamos, implementar este tipo de soluciones es muy complicado. ¿Qué va a empezar a suceder, Miriam? Y que ya Ujú. lo hemos visto en otros países que adoptan normas de este tipo o parecidas parcialmente, y es que las niñas, niños y adolescentes comienzan a migrar a otras redes sociales que no están tan legisladas o tan bloqueadas.
o empiezan a saltarse los mecanismos de seguridad poniendo que tienen otra edad. Nos ha tocado casos en donde incluso si papá o mamá no tiene una cuenta en una red social, la niña o el niño utiliza los datos de papá y mamá para abrirse una cuenta. También tenemos casos de ese tipo. Entonces, es importante recordar que los seres humanos, una vez que se nos prohíbe utilizar algo que ya estábamos acostumbrados, generalmente vamos a buscar la manera de saltarnos esa prohibición, de poder utilizarla, y muchas veces en los jóvenes, en las y los jóvenes, parece que les dijéramos lo contrario, ¿no? O sea, no la uses, y con más insistencia van y buscan utilizar eso que se les ha prohibido. Exactamente. Ahora, en tanto en México, pues no tenemos una legislación tan estricta como esta que se acaba de dar a conocer allá en Australia. ¿Qué recomendaciones hay para el buen uso de estas redes sociales, José Manuel, en menores de edad sobre todo? Bueno, Lidia, fíjate que aquí la recomendación principal, y que estamos de acuerdo en ello, más que la prohibición, es la formación. Es decir, comenzar a incluir dentro de los programas académicos desde nivel básico, primaria, secundaria, preparatoria, asignaturas o materias que concienticen en cuanto a los riesgos y peligros que existen en redes sociales e Internet. Porque sabemos que la prohibición total es prácticamente imposible en una época en donde prácticamente nuestra vida depende de las plataformas digitales. Entonces nosotros somos muy partidarios de esta metodología. Capacitemos, concienticemos y formemos a la comunidad en los peligros y los riesgos que existen de utilizar en exceso las redes sociales, el Internet y las pantallas, los videojuegos violentos también, para con esto poder darle información y formación a las niñas, niños y adolescentes de las consecuencias que puede tener el uso excesivo de estas tecnologías. Para comentarte, por ejemplo, uno de los muchos casos que ya comenzamos a tener aquí en el estado de Sonora, tenemos ya jóvenes, incluso universitarios, con adicción a los videojuegos, por ejemplo. Grados en donde incluso ya están robando, se están gastando el dinero de la colegiatura para comprar la consola de videojuegos, para comprar nuevos avatars, nuevos armamentos, le llegan a robar a la familia con tal de poder mantener esa adicción a los videojuegos, dejan de ir a la escuela, obtienen malas calificaciones, dejan de dormir, dejan de visitar a sus amigos y familia con tal de permanecer en los videojuegos. Como dato cultural, China ya desde hace 2 años prohibió a nivel nacional en ese país el poder jugar más de 3 horas de videojuegos a la semana para las niñas, niños y adolescentes, precisamente porque se empezaron a dar cuenta que estaban afectando en gran medida el desarrollo psicoemocional y cognitivo de las niñas, niños y adolescentes que jugaban en exceso estos videojuegos. Y qué interesante y además qué impactante, más bien es la palabra, jóvenes adictos a los videojuegos. Nunca hubiéramos imaginado que en estos niveles pudiéramos hablar de adicciones, José Manuel. Así es, Nidia. Incluso ya la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2022, incluyó la adicción a los videojuegos dentro de su manual de enfermedades, el IDS-11, como un padecimiento más de salud mental. Entonces ya está incluido también la adicción a los videojuegos como un padecimiento de salud mental dentro de los manuales de la Organización Mundial de la Salud. Oye, José Manuel, pues un tema muy interesante. A ver si más adelante en otra emisión podríamos hablar ya de manera más concreta sobre la adicción a los videojuegos. ¿Qué te parece? Claro que sí, Miriam, con mucho Para gusto. poder informar a nuestro público, sobre todo si mamás y papás nos están escuchando y ven que sus hijos y hijas pasan mucho tiempo ahí, luego imagínate no ir a la escuela por estar ahí en los videojuegos, pues ya es algo fuerte, es algo delicado que nos gustaría platicar con nuestra audiencia. Por lo pronto, José Manuel, pues agradecerte la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Te enviamos un saludo. Muchas gracias. Un placer, Nidia. Excelente día. Es José Manuel Acosta, fundador de la Asociación Sonora Cibersegura. Esta mañana hablándonos sobre que Australia se convirtió en el primer país que prohíbe el uso de redes sociales en menores de 16 años. Una medida que dicen, está catalogada esta legislación como la más dura en este mismo sentido, es decir, la más estricta, la más exigente en el mundo
para que menores de 16 años no tengan acceso a redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? A ver, ustedes que son papás, mamás, que tienen hijos en esa edad, niños y niñas, o que son papás de adolescentes, ¿están de acuerdo? ¿O cuál sería para ustedes lo más ideal? ¿O qué debería de implementarse en torno al uso de redes sociales para menores de edad? Compártanos, por favor, sus opiniones. 8:30, regresamos.